En el corazón de las montañas de Camboya, un arqueólogo francés cree haber identificado a la capital de un reino devorado por la selva. Una ciudad que habría sido el modelo de una de las joyas arquitectónicas más grandes de la humanidad: Angkor. Los orígenes de Angkor. Desde su descubrimiento en 1861, Angkor sigue fascinando a los científicos. Se extiende hasta donde alcanza la vista por más de 560 kilómetros cuadrados. Para nosotros, este sitio de investigación al aire libre no tiene comparación. Para mí, Angkor es uno de los lugares arqueológicos más bellos del mundo, como Machu Picchu en Perú y Copán en Honduras. De hecho, sus templos son como tantas joyas arquitectónicas que hemos descubierto durante nuestra visita. La arquitectura, aunque fabulosa, es solo un elemento en este entorno exuberante de vegetación. Es hermosa y nos recuerda la naturaleza temporal de estas civilizaciones. No obstante, durante su apogeo en el siglo XII, Angkor era sin duda la ciudad más importante del mundo. Contaba con unos 700.000 habitantes. Tenía más de 200 templos. Palacios y un singular sistema de ingeniería hidráulica. Desde esta capital, se administraba un gran imperio que se extendía desde lo que hoy es Laos hasta las fronteras de Vietnam, abarcando toda la península del sudeste asiático. Un poderoso imperio fundado 3 siglos antes por un legendario rey, Jayavarman II. Su historia es conocida gracias a esta estela. Se dice que en el siglo IX, Jayavarman II conquistó un gran territorio y fundó el Imperio Jemer. Se proclamó a sí mismo Dios Rey. Luego se instaló en las montañas y creó una poderosa capital real, Mahendraparvata. Cuando la estela fue descifrada a principios del siglo XX, los científicos organizaron expediciones a las montañas en búsqueda de Mahendraparvata, la capital olvidada. La última expedición fue dirigida por un arqueólogo francés, Jean-Baptiste Chavannes. Para llegar a esta base arqueológica, deben viajar a través de la jungla por un entramado de rutas. Jean-Baptiste, antes de empezar a cavar aquí, ¿este lugar apenas había sido investigado? Sí, la investigación se centró en Angkor, donde están la mayoría de los monumentos. Esta área era apartada debido a problemas con el acceso, el mismo problema de los jemeres rojos que vivieron aquí por décadas. Se habían iniciado algunos estudios. En realidad no estábamos empezando de nuevo, sin embargo, aún no se había podido cavar aquí. Toda una labor de pioneros. Sí, en cierta forma, sí. Ya varios científicos han explorado esta región. En 1936, un experto en historia del arte francés, Philippe Stern, registró una docena de templos en la selva. Llevó consigo algunas estatuas y relieves de su expedición, que hoy se exhiben en el Museo Guimet de París. Durante los años 60, otro científico de la Escuela Francesa de Estudios del Lejano Oriente, Jean Bouvet, continuó con las investigaciones. Pero la llegada de los jemeres rojos paralizó todo. El área estaba repleta de minas y no fue sino hasta la década del 2000 que Jean-Baptiste pudo regresar a esta selva. Ya casi anochece cuando llegamos a Nglom Thom. Es en este tradicional pueblo de 1000 habitantes que Jean-Baptiste ha establecido su base. Es un hermoso centro de operaciones.
Si comparamos los datos cartográficos y arquitectónicos, aquí, por ejemplo, Lo primero que hizo al llegar aquí fue estudiar los registros de sus predecesores. con respecto a esta área, el primer mapa en verdad interesante para nosotros es el de la misión de Stern, en el que se observan varios monumentos. Es un poco como Angkor. Nos interesan estos templos y monumentos religiosos. Eran visibles en aquel entonces. La primera colección de objetos de Stern proviene de estos templos y monumentos. Estamos hablando de recolectar objetos, lo que significa que no excavaron, solo tomaron lo que más les interesaba por estar relacionado con la historia del arte. Así es, en ese entonces las llamaban búsquedas, pero la metodología ha cambiado desde los años 30. Su método consistía en la extracción de objetos como parte de una inspección muy especializada de artículos considerados como arte decorativo en esos monumentos. Muy interesante. Entonces seguiste sus pasos y volviste a visitar ciertos monumentos. Esa fue la base de esta exploración de lugares clave. Gracias a la presencia de estos templos, los predecesores de Jambatipes afirmaron que habían descubierto la ciudad de Mahendra Parvata. Pero las técnicas de entonces no les permitieron asignarles una época precisa a estas ruinas. Entonces Jambatipes se hizo cargo de la investigación. El primer paso fue buscar los templos identificados por sus predecesores para fecharlos con precisión. ¡Qué maravilla! ¡Es espléndido! Así es, Saliendo del bosque y bajo esta luz, en verdad es fantástico. es fantástico. El líquen que cubre la fachada es hermoso. La primera pregunta que Jambatipes intentó responder era muy simple. ¿La época de la construcción de estas estructuras coincide con el reinado de Jayavarman II en el siglo IX? En los detalles vemos los frisos de follaje de plantas, colgantes y pilastras talladas con motivos vegetales. Cuando observas esto y lo comparas con Angkor, da la impresión de que es más simple, más básico. Sí, en cierta forma, esta arquitectura sirve como un laboratorio para lo que hallaremos después en Angkor. Aquí estamos en una fase en la que los arquitectos todavía están explorando, por lo que las formas arquitectónicas son variadas y se moverán en una dirección que luego encontraremos en Angkor. ¿Y qué has aprendido de las excavaciones y las investigaciones que has dirigido en estos monumentos? La idea inicial era fechar la ocupación y construcción. Entonces debíamos indagar una serie de indicadores, como el carbón en las capas que nos interesaban y la cerámica, por supuesto, y luego comparar los métodos de construcción para determinar la época. ¿Y qué época arrojó la investigación? Estudiando el esquema de la ciudad de Jayavarman II, diríamos que data de principios del siglo IX. Jambatipes ha estudiado varios templos, como este, el Hopa Onk, y su torre de 25 metros de altura. Arrojó la misma época, el siglo IX. Dentro de estos templos a menudo saqueados, los arqueólogos suelen hallar elocuentes símbolos religiosos, vinculados de manera estrecha a la personalidad del rey, tal como este fragmento de la base de un pedestal que el equipo de Ratachin está en proceso de traslado. Hola, es un placer. Hola, gusto en conocerlos. Hola, gusto en conocerte. Bien, ¿qué están haciendo? Estamos extrayendo el pedestal a la superficie porque está bajo tierra y los líquenes crecían en la piedra. Así que lo extrajimos para salvarlo de las malas condiciones. Eso forma parte de nuestro programa para preservar este templo. Muy bien. Jambatipes examinará estos restos, pero ya sospecha que este pedestal pudo haber sostenido una estatua de Shiva, uno de los 3 dioses superiores del hinduismo, la religión practicada en el Imperio Jemer.
En este lugar, Jean-Baptiste y su equipo suelen encontrar a esta deidad representada en forma de una linga, un símbolo fálico. Jayavarman II, el autoproclamado Rey Dios, era un gran admirador de ese dios. Eso sugiere una relación muy estrecha entre el poder y lo sagrado. Sí, siempre vemos un fuerte vínculo entre el poder real y el clero en la civilización Gemer. Y este enlace se materializará más con un concepto complejo, que es el del Rey Dios. Este concepto fue inventado por los gemeres en ese momento y fortalece el vínculo entre los dioses y el rey. Forma parte del poder del rey. Exacto. Jayavarman II, el Rey Dios, parece haber dejado su huella aquí. ¿Son estos los restos de su ciudad capital Mahendra Parvata? Otra construcción no muy lejos de allí ayudó a validar esta hipótesis. Estas son las ruinas de una gran estructura conformada por grandes bloques de laterita roja, que indican una arquitectura piramidal. Asombroso. Este es Romchen, es el único templo de montaña en Nom Kulen. Es muy importante a nivel arquitectónico y también simbólico. ¿Templo de montaña? ¿Hay algún simbolismo asociado a esto? Por supuesto, es una pirámide de varios niveles que evoca el monte Meru, la montaña en la mitología india, que se menciona en la creación del mundo. Así que esta es una reproducción de esa montaña que nos acerca a los dioses. Gracias a sus excavaciones, Jean-Baptiste creó un modelo tridimensional de este templo de montaña. Estaba conformado por 5 plataformas y su base medía unos 213 metros. En algunos niveles había galerías y edificios anexos más pequeños. En su cima, los arqueólogos hallaron rastros de una estructura de madera y un pedestal que albergaba la estatua de una deidad. Un linga, el dios Shiva. La fuerza de trabajo necesaria para construir ese templo es enorme. ¿Quién estuvo a cargo de esto? En efecto, era alguien que tenía un gran poder. Por eso lo conectamos con Jayavarman II, el gobernante que se sabe que reinó en varios lugares de Camboya, en especial Nom Kulen. Nuestras excavaciones también han ayudado a aclarar la época, lo que indica una correspondencia con su reinado. Por lo tanto, tenemos contundentes pruebas para pensar que este monumento fue construido por Jayavarman II. Esta hipótesis convierte a Romchen en uno de los primeros templos de montaña construidos en Camboya. Los arqueólogos consideran que este monumento es una especie de prototipo. Jayavarman II fue el primero en construir templos de montaña para crear fuertes símbolos de la unidad de su imperio. Estos templos de montaña fueron imitados por sus sucesores. Y esto se relaciona a la perfección con Angkor, donde todavía se conservan varios templos de montaña, como el Prep Rup, el Takeo o el Bayón, con sus torres talladas con rostros de dioses. El más desarrollado de ellos es sin duda el famoso templo Angkor Wat. En el Imperio Gemer, la construcción de un nuevo templo de montaña marca la llegada del nuevo rey a su capital. Este templo de montaña, Romchen, es un fuerte símbolo que sugiere que esta es la famosa capital de Jayavarman II, Mahendra Parvata. Pero aún falta un elemento especial. Una capital real debe tener un palacio real. Por ello, Jean-Baptiste fue en su búsqueda en el corazón de la selva. Les confieso que, por lo que sé, me siento un poco perdido. ¿Cómo encuentras ruinas en un entorno así?
Es el resultado de mucha exploración, de caminar en este lugar y de las relaciones con los aldeanos, que nos ayudan como guías. Por ejemplo, aquí ves fragmentos de ladrillos, lo cual indica la existencia de construcciones y edificios antiguos. Jean-Baptiste ha encontrado muchos ladrillos en este lugar, así que decidió investigar la zona. Tras abrir grandes fosos, descubrió estos cimientos y adoquines, un material reservado para las construcciones ilustres. Con estos datos, pudo crear un modelo tridimensional de este singular edificio. El conjunto forma un complejo rectangular de gran tamaño. Los numerosos edificios que lo componen forman una estructura única. Para Jean-Baptiste, no hay duda, este es el Palacio Real de Jayavarman II. ¿Qué nos revela el descubrimiento de este palacio acerca de Jayavarman II? Nos revela que tenía un palacio, porque ese era un elemento que faltaba en la tipología de la capital Gemer. Tenemos el templo de montaña y los templos satelitales. Por lo general existe un palacio real. Este era el elemento que faltaba y ahora lo tenemos. También nos permite decir que había un poder centralizado, un poder civil con muchos trabajadores, porque era un lugar muy grande que requería la presencia de una gran población para construirlo y habitarlo, por lo que esta es la primera demostración de la organización espacial de la capital. Pero para refinar la identificación de Mahendra Parvata, aún falta una pieza del rompecabezas. ¿Dónde vivían los trabajadores? ¿Dónde estaba la ciudad en sí? ¿Qué tan grande era? Las casas de madera no han sobrevivido al paso del tiempo. Es imposible identificar las ruinas bajo este denso follaje de la jungla. Por ello, Jean-Baptiste recurrió a una tecnología avanzada, un radar láser transportado por helicóptero llamado LIDAR. La tecnología del LIDAR ha revolucionado la exploración arqueológica, en especial en regiones como esta, donde la capa vegetal es muy densa. LIDAR nos permite observar a través de la vegetación, revelando el microrrelieve del suelo. Por lo tanto, podemos identificar los restos de una estructura. De otro modo, esto habría exigido horas y días de búsqueda manual. La tecnología nos ahorra tiempo con una precisión inigualable. En 2012 y 2015 se realizaron campañas de exploración tanto en Angkor como en Nong Kuleng. Es un área topográfica muy diferente. Como era de esperarse, Jean-Baptiste se asoció con este proyecto científico internacional que convocó a varios equipos de investigadores y arqueólogos. Aquí vemos el enorme Nong Kuleng que emerge de la llanura. Gracias al LIDAR, Lo veremos en la computadora. toda el área ha sido mapeada. Lo que vemos aquí es el templo de la montaña. Este es el templo de la montaña, Romchen. Es fabuloso, se ve muy nítido, mientras que desde aquí no es fácil divisarlo. La ventaja del LIDAR es la gran precisión de su imagen. Gracias a la tecnología del LIDAR, Jean-Baptiste pudo sorprenderse al descubrir una importante red de carreteras que se entrecruzan durante más de 16 kilómetros, interconectando los principales monumentos y dándole estructura a la zona. También se observa una serie de presas y cuencas, una compleja red hidráulica para retener y distribuir el agua. Un plan urbanístico está saliendo a la luz. Ahora podemos tener alguna idea de la cantidad de casas, los tipos de vecindarios o la densidad de la población. Sí, tenemos un alto grado de precisión, metro a metro, por lo que podemos ver una serie de parcelas a lo largo de estos ejes que corresponderían a zonas residenciales. No obstante, es difícil saber con exactitud cuántas personas vivieron en estas parcelas.
Por lo tanto, es difícil encontrar una ecuación para toda la ciudad. Pero tenemos una clara visión para recrear la ocupación urbana. Gracias a estos datos, Jean-Baptiste regresó a este lugar con el arqueólogo camboyano Sakada Sakoen. El objetivo es observar estructuras en el terreno que fueron reveladas por el LIDAR Ahora estamos aquí. y tratar de encontrar rastros concretos de los habitantes de esta ciudad. No lo sé, ¿qué crees tú? Creo que no estoy seguro. Como son ruinas, hay que verificarlo. Entonces Sakada hizo algunos estudios. Hola Sakada. Hola, Peter. ¿Cómo estás? Gracias al LIDAR, has podido desarrollar una estrategia de investigación y excavar fosas por todas partes. ¿Qué hallaste? Este año decidimos hacer la excavación de la carretera conectada al templo y encontramos mucha cerámica antigua de la época de Jayavarman II. Bien. Entonces, vemos mucho de ese periodo y queda claro al observar la cerámica. Gracias a ella sabemos la época y la comparamos con la historia del templo. Entendemos que mucha gente vivió aquí durante el reinado de Jayavarman II en el siglo IX. Y esta es la legendaria ciudad de Mahendra Parvata, descubierta a través del largo trabajo del arqueólogo, con sus templos secundarios, el templo de montaña, su palacio, su avanzada ingeniería hidráulica y su organizada red urbanística. Todos los elementos que encontraremos más adelante en Angkor están aquí, en este lugar. Pero lo que las excavaciones también parecen sugerir es que la ocupación de esta ciudad fue breve. Los arqueólogos aún desconocen la razón, pero tras menos de un siglo de ocupación, la opulenta capital será abandonada. Y los gobernantes se trasladarán a la llanura de Angkor a fines del siglo IX, reproduciendo el modelo urbano de Mahendra Parvata. Pero, ¿fue abandonada por completo esta ciudad? En casi todas partes se ven estas magníficas esculturas con la imagen de Vishnu. Estas obras fueron creadas mucho después, pero ¿qué significan? ¿Por qué fueron talladas? Para responder a esta pregunta, Jean-Baptiste me lleva a uno de sus lugares favoritos, el río de los 1000 lingas. Aquí, el lecho del río está cubierto con representaciones simbólicas de Shiva. ¡Qué lugar tan mágico! Es un lugar muy especial. Estamos en el lecho del río Siem Reap, en la meseta de Nom Kulem. El lecho del río está esculpido a lo largo de casi 1 kilómetro con representaciones de lingas, el símbolo fálico de Shiva. Es una de las características de este sitio, donde este motivo se multiplica por doquier para santificar el río que fluye hasta los templos de Angkor. ¿Fue olvidada Mahendra Parvata? No, la capital fue abandonada como sede del poder real, pero hubo un fenómeno importante más tarde en los siglos X y XI. De hecho, fue un fenómeno de ermitas. Varios ermitaños se alejaron del mundo e hicieron su hogar en las crestas del macizo, en refugios rocosos donde meditaban. Hemos hallado bajorrelieves, inscripciones, una gran estructura de madera que demuestran que estos monasterios se convirtieron en centros de peregrinación. Y este es un fenómeno muy importante porque las ermitas existen hasta el día de hoy. Nom Kulem ha conservado su carácter sagrado a través de este fenómeno de ermitas durante casi 10 siglos. ¡Qué hermosa continuidad! Sí. La labor de Jean-Baptiste condujo al descubrimiento e identificación de Mahendra Parvata, la gran capital en los orígenes de Angkor. Pero este descubrimiento es solo el primer paso. Aún se necesitan años de investigación para explorar cada vestigio de esta fascinante ciudad que ha resurgido de la selva.